Bien, nos toca hablar esta tarde entonces de enfermedad coronaria crónica. La enfermedad coronaria crónica es la enfermedad aterosclerótica de las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las arterias que llevan sangre al corazón y se llaman coronarias, como ustedes ya deben haber escuchado, porque están sobre el corazón en territorio epicárdico, coronando al corazón. Algunos conceptos que hay que saber al respecto, por ejemplo, angina es un episodio de dolor transitorio, usualmente inducible por esfuerzo o ejercicio o algún estrés emocional, y claro está, se puede reproducir cada vez que uno estimule al corazón de alguna forma, aunque también puede ser de manera abrupta, espontánea, debido a una oclusión aguda coronaria. Los pacientes coronarios estables son aquellos que ya tienen un diagnóstico previo de evento coronario. Por alguna razón han sido diagnosticados como tales, han sufrido algún infarto, han tenido un episodio de angina inestable, se les ha hecho cateterismo, se les ha encontrado lesiones en las arterias, o han ido a una consulta con el cardiólogo les ha estratificado su riesgo de sufrir un infarto al corazón, y entonces se hacen pruebas en las cuales por alguna razón se llega al cateterismo de manera electiva sin mediar un síndrome coronario agudo, y en consecuencia se diagnostica enfermedad coronaria. Pueden presentarse con dolor de pecho propiamente o con síntomas sugestivos que no son necesariamente dolor de pecho, y esos síntomas sugestivos pueden ser a veces cansancio, agitación, en el anciano puede ser trastorno del sensorio, ¿no? Y uno tiene que tener el olfato agudo para sospechar de que se trata de una enfermedad coronaria. Entonces se toma un electro y uno pues encuentra el hallazgo de si es o no una enfermedad coronaria, y en este contexto, dado que no hay un dolor claro, se le llama equivalente anginoso. Los estables también están asintomáticos, ¿no? Con su tratamiento diario, y los estables también son aquellos que presentan síntomas por primera vez, pero con una condición clínica estable, no aguda, ¿no? Que se van produciendo en el tiempo. Si uno revisa un poco y desmenuza la enfermedad coronaria, uno encuentra que hay pues obstrucciones esteroscleróticas que están formadas por placas estables y que alteran la funcionalidad de las arterias epicárdicas, ¿no? Y en algunos casos también de la microcirculación. La historia natural es de una enfermedad sintomática o asintomática, y que en algún momento puede manifestarse por un síndrome coronario agudo, adicionalmente a los síntomas que uno puede encontrar cuando el paciente está estable. Los mecanismos por los cuales se produce isquemia miocárdica pueden ser fijos o dinámicos, y va a estar fundamentalmente dependiendo de las arterias coronarias. También puede haber disfunción microvascular, que puede ser focal o difusa, y originar espasmo coronario. El paciente puede presentarse por angina de pecho, ¿no? Y esto puede estar sustentado por estenosis de las arterias epicárdicas, por disfunción microvascular o por vasoconstricción en el sitio de la estenosis dinámica, o combinación de cualquiera de estas condiciones. La angina puede ocurrir también en reposo, por un mecanismo de vasoespasmo, y puede ser focal, puede ser difusa, puede ser microvascular o combinación de las anteriores. También pueden ser asintomáticas con ausencia de isquemia o disfunción ventricular, a pesar de que ha habido previamente algo que los produjo. Revisemos un poco más, entonces miraremos progresivamente
la anatomía de las arterias, la fisiología de las coronarias, la formación del ateroma, el metabolismo del músculo cardíaco y algunos electrocardiogramas. Aquí en esta foto estamos mirando nosotros la arteria coronaria derecha, ¿no? Y sus diferentes ramas. Estas ramas que ustedes ven acá se llaman marginales agudas. Luego damos la vuelta y estamos mirando la arteria ventricular posterior, y esta que se ve al fondo en bajo relieve es la descendente posterior. Luego por aquí, perdón, luego tenemos aquí la arteria coronaria izquierda. Esta era la derecha, les decía. Estas son las marginales agudas. Esta es la ventricular posterior y en bajo relieve la descendente posterior. Ahora sí vamos a la izquierda. La izquierda muestra aquí la arteria descendente anterior o ventricular anterior, y surcando el borde auriculoventricular va hacia atrás la arteria circunfleja. Como ya hemos visto, las coronarias son las primeras ramas de la aorta y se encargan de la irrigación coronaria. La coronaria derecha e izquierda surgen cada una de cada uno de los senos aórticos justo por encima de la válvula aórtica y lanzan ramas que irrigan ambas aurículas y ventrículos. El término dominancia del corazón está dada de por qué arteria irriga la pared inferior y posterior del corazón. El 50% de los casos ocurre por la coronaria derecha, el otro 50% ocurre por la coronaria izquierda, y el 25% restante ocurre un fenómeno de codominancia, en el cual hay irrigación tanto de coronaria derecha y de coronaria izquierda. Como ya hemos mencionado, las coronarias son epicárdicas, se apoyan sobre el corazón de manera que forman casi una corona. Sus ramas más pequeñas perforan y entran al músculo cardíaco desde el epicardio y son las que aportan la perfusión miocárdica a casi toda la masa cardíaca. ¿Qué es una vista anterior del corazón? Coronaria derecha baja por el surco auriculoventricular derecho, la circunfleja baja por el surco auriculoventricular izquierdo, y acá tenemos la descendente anterior. En la vista posterior tenemos la circunfleja ya bajando del surco hacia la pared lateral y la coronaria derecha dando sus ramas marginales agudas, y luego ventricular posterior y descendente posterior para irrigar todo el territorio que le compete. Esta gráfica muestra más o menos cómo se ven las arterias cuando uno les hace el cateterismo. Vamos por la derecha, que es más fácil: arteria coronaria derecha proximal, arteria coronaria derecha medial y arteria coronaria derecha distal, y hacia abajo viene el ramo posterior de la descendente, que a su vez es rama de la derecha, y esta otra rama es la ventricular posterior. Esta sigla en inglés, Left Main Coronary Artery, quiere decir en español tronco de coronaria izquierda. Rama circunfleja, esas ramas marginales obtusas u obtuso-marginales, ¿no? Y tienen usualmente forma serpinginosa. La descendente anterior da dos tipos de ramas: las ramas diagonales, que van a irrigar la pared anterior y lateral, y las ramas perforantes septales anteriores, que van a irrigar el septum anterior. Más de lo mismo, para insistir en la gráfica, noten ustedes que la descendente anterior usualmente rodea la punta del ventrículo izquierdo e incluso llega hasta el tercio superior o apical del ventrículo izquierdo en la pared inferior. Lo mismo para mostrar más gráficamente las coronarias, cómo se distribuyen. La coronaria derecha tiene su irrigación en el seno coronario derecho. Da ramas importantes como son la rama del nodo sinusal. Entonces ustedes se imaginan que si se obstruye la coronaria derecha por un coágulo y el paciente está teniendo un infarto inferior o posterior, también puede haber falta de irrigación en el nodo sinusal y en consecuencia arritmia sinusal o paro sinusal o bloqueos sinusales, ¿no? En el 60% de los casos nace de la coronaria derecha.
El otro porcentaje restante puede también tener origen en la coronaria izquierda. Luego, las ramas marginales de la derecha, que hemos dicho que se llaman marginales agudas, nacen pues de la coronaria derecha en descenso por el surco coronariano, irriga el borde derecho del corazón, discurriendo hacia el vértice del corazón. La naturaleza es sabia y cuando un paciente tiene alguna obstrucción coronaria, que la tiene meses o años, va haciendo que las pequeñas arterias incluidas en el músculo cardíaco que están ahí virtualmente puestas se vayan abriendo por juegos de presiones, de tal forma de que cuando uno presenta una obstrucción de años, entonces esas arterias que estaban sin función empiezan a abrirse para suplir la falta de irrigación de la arteria principal. Es también rama de la coronaria derecha la rama del nodo AB. Entonces, si nosotros tenemos un infarto de corazón, también podríamos tener bloqueos auriculoventriculares, lo cual es importante tener siempre presente. La rama descendente posterior es otra rama de la coronaria derecha, como ya habíamos visto, recorre el surco interventricular posterior, se origina de la coronaria derecha en el 85% de los casos y es la que define la dominancia. De esta misma rama salen las ramas perforantes septales posteriores que van a irrigar el septum interventricular posterior. La coronaria derecha entonces irriga la aurícula derecha, el ventrículo derecho una gran parte, la superficie diafragmática del ventrículo izquierdo, parte del tabique interventricular y en un porcentaje determinado el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Cuando uno lleva al cateterismo a un paciente, la coronaria derecha la podemos ver de esta forma, casi tomando la morfología de la letra C, y esto se ve en la vista que se llama oblicua anterior izquierda. Y cuando uno hace la vista oblicua anterior derecha, la coronaria derecha toma esta forma, estamos mirando al corazón de esta naturaleza, y en el cateterismo se representa de esta otra manera. Ahí está, más clara la arteria coronaria derecha, ¿no? Muy lisa, muy sana, ¿no? Acá estamos viendo la ventricular posterior y aquí estamos viendo la descendente posterior. Pasemos ahora a la coronaria izquierda. La coronaria izquierda, como ya similarmente hemos dicho, nace del seno coronario izquierdo, da también un porcentaje la rama del nodo sinusal, pero importantemente da origen a la rama que se llama descendente anterior, que es la arteria de la vida para muchos de nosotros los cardiólogos. Y esta arteria desciende por el surco interventricular anterior, llega hasta la punta del corazón y, como ya habíamos visto, gira la punta del corazón y se anastomosa con la descendente posterior, las ramas septales y las ramas diagonales. La arteria circunfleja sigue el surco coronariano hacia la superficie posterior del corazón por el lado izquierdo, terminando poco después de llegar a la cruz. Y de esta rama circunfleja nacen las ramas marginales, que van a ir hacia la pared lateral del corazón y comúnmente se llaman obtuso-marginales o marginales obtusas. Cuando la coronaria izquierda es dominante, entonces una de estas ramas marginales viene a ser la descendente posterior, que va a discurrir por el surco interventricular posterior e irrigar la cara inferior y posterior del ventrículo izquierdo. Similarmente entonces a la coronaria derecha, la coronaria izquierda irriga la aurícula izquierda, la mayor parte del ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho, 2/3 anteriores del tabique interventricular y en el 40% de los casos irriga también al nodo sinusal.
Esta es la vista oblicuo anterior izquierda de la descendente anterior, de la coronaria izquierda. Rama que viene pegada a la columna es la arteria circunfleja, rama alejada de la columna es la descendente anterior. En la oblicuo anterior derecha se cumple la misma similitud. Esta es la columna, rama pegada a la columna circunfleja, rama alejada de la columna descendente anterior. Es una toma que se llama Spider, donde vemos aquí el cuerpo de la arteria o de la araña con sus patas coronando al corazón. Y esto se hace para ver muchas lesiones proximales, que cuando hay son las más graves que pueden haber, puesto que al taparse dejan sin sangre o sin oxigenación a gran parte del músculo cardíaco. Miren aquí, muy bonita la arteria coronaria izquierda, lisamente dibujada, sana, mejor dicho, no está mostrando irregularidades. Esta es la arteria circunfleja, esta es la descendente anterior, ramas diagonales y miren ustedes aquí las ramas perforantes septales. Esto que están viendo ustedes aquí en el esquema es básicamente lo mismo que ya hemos dicho a manera de fluxograma. La aorta da la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Ambas irrigan ventrículo derecho y aurícula derecha. Y a nivel del septum, el tercio inferior del tabique interventricular. La coronaria izquierda irriga los 2/3 superiores del tabique interventricular. Acá tenemos la arteria del nodo sinusal, miocardio circulante, también rama de la columna derecha, la arteria final derecha, arteria interventricular del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y tabique interventricular y la arteria del nodo. Es muy importante, nosotros con frecuencia pensamos en arteria del nodo sinusal y arteria nodal cuando estamos mirando la coronaria derecha. La coronaria izquierda da las ramas circunflejas que ya habíamos visto y la arteria interventricular anterior. A ver, por favor, no se distraigan con la asistencia. Yo sé que el doctor Carrasco está solicitándola, pero presten atención a la clase y no me distraigan a mí también, porque si no me desconcentro. Muy bien, este esquema es muy bonito porque de acuerdo a la arteria, nosotros vamos a ver qué territorio irriga cada una de las arterias y cuando hacemos eco, nosotros miramos la irrigación de esta manera, ¿no? Este es un corte transversal del corazón, donde esta parte es el tabique interventricular, esta zona naranja es el ventrículo derecho, y nosotros vemos en verde el territorio de la descendente anterior. Teníamos septum anterior, pared anterior y pared lateral, y tenemos septum posterior y pared posterior y pared posterolateral, ¿no? Esto, cuando ustedes ven la válvula mitral aquí representada, es la región basal. Cuando ustedes ven los músculos papilares aquí, es la región medial. Y cuando ya no ven los músculos papilares, estamos hacia casi el ápice del ventrículo izquierdo. Esta foto, lo que está mostrando aquí donde está la flecha, es una oclusión 100% de la arteria descendente anterior, que luego de haber tenido un tratamiento, ¿no?, que logra la recanalización,
muestra el trayecto que viene a continuación de la arteria descendente anterior. Bien, un poco de fisiología de la circulación coronaria nos muestra que el flujo promedio coronario es de 225 mililitros por minuto, que es más o menos el 4 o 5% del gasto cardíaco total. En el ejercicio, el gasto cardíaco aumenta 4 a 7 veces, el trabajo cardíaco entre 6 y 9 veces y el flujo coronario entre 3 y 5 veces para mejorar o mantener la eficiencia. Durante la diástole, el músculo cardíaco está relajado y la sangre fluye rápidamente por los vasos intramiocárdicos. Durante la sístole, la contracción muscular impide el avance del flujo sanguíneo, se desciende a lo mínimo, pero también hay algo de irrigación coronaria. Y estos cambios son menos marcados en el ventrículo derecho. Bien, la angina aumenta conforme nos vamos poniendo más viejos. Entre 45 y 64 años estamos entre 4 y 7%. Por arriba de 65 hasta 84 años estamos hablando de un 12 a 14%. Eso en hombres. En mujeres, 5 a 7% de 45 a 65 y 10 a 12% de 65 a 84. Un poquito menos, pero no tanta diferencia realmente. Incidencia anual en varones de 45 a 64 es del 1%, un poco mayor en mujeres, y en varones y mujeres de más de 65 a 84, 4% de incidencia. El vasoespasmo coronario se encuentra en las 2/3 partes de las personas con angina y una coronografía normal. Y se observa una disminución de la tasa anual de mortalidad en los últimos años, quizás eso debido al tratamiento que vamos ganando y vamos logrando que se solucionen más rápidamente los problemas en los pacientes. La mortalidad anual está alrededor de 1.2 a 2.4%, con una incidencia anual de muerte cardíaca de 0.6 a 1.4% y una incidencia anual de infarto en miocardio no fatal de 0.6 a 2.7%, y el pronóstico va a variar según las características clínicas y funcionales de la anatomía coronaria. Una mortalidad anual puede estimarse entre 3 y 8% en personas con muy alto riesgo, ¿no? Aquellas diabéticas, hipertensas o con enfermedad arterial en algún otro sistema del cuerpo. Pacientes con placas no obstructivas en la coronariografía, mortalidad 0.6%. Importante reconocer personas con mayor riesgo, más intensiva, hay que hacer más intensiva la investigación y posiblemente mirar si es que estos pacientes requieran o no revascularización. Asimismo, también es importante identificar personas de bajo riesgo que van a tener mejor pronóstico y no llevarlos a test invasivos que pudieran ser innecesarios. Está muy de moda ahora, por ejemplo, que el paciente llegue a emergencia con dolor de pecho y vaya de frente a la tomografía para una tomografía coronaria. Si bien no es un test completamente invasivo, es un test que de repente no es necesariamente perentorio porque pudiera hacerse descarte con electros y enzimas de manera muy superficial, menos invasiva que la tomografía coronaria. El pronóstico es más serio cuando el paciente es de mayor edad, cuando tiene más factores de riesgo, sobre todo estos 4 más graves que son hipertensión, tabaco, dislipidemia y diabetes, pero claro está, a más factores de riesgo, más serio el pronóstico. Si la angina es más severa, también. Si hay menor capacidad funcional, también. Si es que uno está deprimido y siente que se va a morir, peor todavía, porque el paciente que piensa que se va a morir termina muriéndose por su pensamiento más que por la enfermedad misma. Mayor frecuencia cardíaca en reposo implica de que algo está sucediendo. Fracción de eyección disminuida, de hecho, y sobre todo por debajo del 40%. Signos de insuficiencia cardíaca, el signo más precoz de insuficiencia cardíaca es el aumento de la frecuencia cardíaca propiamente. Paciente que está con 90 a 100 de ritmo cardíaco
y aparentemente bien, ese paciente potencialmente se va a descompensar en las próximas horas. Mayor extensión de isquemia no diagnosticada empeora el pronóstico, y en la coronografía, a mayor número de arterias enfermas, obviamente más serio el pronóstico. ¿Qué vamos a encontrar en clínica? Básicamente nosotros tenemos que diferenciar aquí dos cosas. Primero, ¿qué es angina? Cuando una angina o un dolor de pecho, mejor dicho, es realmente angina o no es angina. Y entonces nosotros prestemos atención a este cuadro. Dolor típico anginoso es aquel paciente que tiene una sensación de opresión en el pecho, o de pesadez en el pecho, o de presión en el pecho. En realidad aquí hay todas las palabras sinónimas que se refieren a lo mismo, ¿no? Peso, pesadez, opresión, en fin, eh, quemazón, ¿no? ¿Qué es lo que el paciente refiere cuando siente la molestia? Pues un dolor con estas características es un dolor que empieza a llamarse típico, pero para eso tiene que cumplir dos criterios más, ¿no? Tiene que durar entre 5 a 10 minutos y tiene que resolverse cuando se acabe el efecto que genera el estrés o resuelve con nitroglicerina. Adicionalmente, el dolor puede irradiarse al hombro, al cuello, a la mandíbula, a la parte interior del brazo, al epigastrio, e incluso puede tener sensación de un dolor en forma de banda, pero lo que manda es la parte de arriba, la característica del dolor, la durabilidad y la resolución cognitiva. Si tenemos esas tres características, podemos hablar de un dolor típico. Pero si un dolor es diferente, si un dolor es tipo punzada, tipo palpitación, tipo lancinante, o es un dolor que está allí pero no se mueve ni se va para ningún sitio, o es un dolor que yo puedo señalar con la punta del dedo, es un dolor que ya empieza a ser atípico y hay que pensar que posiblemente no sea cardíaco, ¿no? Muchos de estos dolores están por compromiso de la pared torácica, o son posicionales, o se reproducen a la palpación, o pueden ser inframamarios, o pueden tener patrones de irradiación que son muy variables. El inicio es al azar, no sabemos realmente de un patrón característico, pueden durar segundos, o pueden durar muchos más minutos que los del infarto, o inclusive horas, o estar día tras día. Estas últimas dos características de dolor, que tiene horas o días de duración asociados a un electrocardiograma normal, hacen que este dolor sea atípico, que no sea coronario, ¿no? Y la respuesta con la antiglicerina puede ser variable. ¿Por qué variable? Porque simplemente puede ocurrir que no suceda nada, o puede ocurrir que resuelva inmediatamente. Y entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes que tienen respuesta inmediata? Pues bien, esos pacientes hay que pensar que podrían tener algún problema digestivo, por ejemplo, esofagitis o espasmo esofágico, y como es músculo liso, al igual que el músculo liso de la arteria coronaria, con el nitrato en general, resuelve y dilata el esófago y alivia el dolor. Entonces, no todo lo que uno piensa que puede ser es necesariamente. Entonces, conclusión de esta diapositiva: diferenciar dolor típico de dolor atípico, o no coronario o no cardíaco, para tener claro si es que el paciente realmente está yendo por un cuadro que sugiera enfermedad coronaria, ¿no? Y aquí lo mismo para ponerlo un poquito más matemático, ¿no? Angina típica es aquel que cumple tres de las siguientes características, ¿no? Un dolor de pecho subesternal, característico, como ya hemos visto antes, y de una duración también manifiesta, provocada por el ejercicio o por el estrés emocional, y que resuelve en reposo o con nitratos en pocos minutos. Angina típica es aquella molestia que tiene entre dos de estas tres características, y el dolor de pecho no coronario o no anginoso es aquel que solo tiene una o ninguna de las características que acabamos de mencionar. Entonces, dicho esto, ustedes ya no pueden hablar de un dolor pleurítico como que sugiere angina de ninguna manera.
Bien, los canadienses idearon una forma de clasificar la angina relacionada al esfuerzo, y esto está más dirigido para la angina estable. Entonces, ellos hablan de angina de clase 1 cuando el paciente tiene pues un ejercicio intenso y puede presentar dolor de pecho. Angina de clase 2 es cuando uno hace una actividad ligera, un poquito más que en la clase 1, y hace también dolor de pecho. Clase 3 es cuando uno hace una mínima actividad física y empieza a sentir opresión de pecho. Y clase 4 es cuando el paciente tiene prácticamente dolor de pecho en reposo, incluso sin el menor movimiento, lo cual habla de la gravedad del problema. ¿Qué exámenes le vamos a pedir nosotros al paciente? Paciente que va a la consulta con dolor de pecho, primero nosotros ya hemos dicho, tenemos que diferenciar si es que es anginoso o no es anginoso. Si es que el paciente tiene un dolor anginoso, entonces hacer todo lo que pide aquí esta diapositiva. Tenemos que pedirle un hemograma, tenemos que pedirle electrolitos, glucosa, urea, creatinina, para descartar problemas que puedan explicar la enfermedad coronaria. Tenemos que pedirle pruebas hepáticas, colesterol, eh, tenemos que mirar cómo está su perfil tiroideo, ¿no? Tenemos que mirar cómo está el riñón, en fin, todo eso para ver si el paciente esté encuadrado en lo que nosotros estamos buscando o pensando que pudiera tener. Una vez que el paciente está enmarcado en una categoría de riesgo, luego vienen ya los controles periódicos que habitualmente son anuales para ver cómo están los lípidos, la glucosa, la creatinina, en todo paciente que haya demostrado que tiene enfermedad coronaria. De hecho, el paciente llega al consultorio y el saludo de ingreso es tomar un electrocardiograma, ¿no? Y luego programarlo para una electrocardiograma, pero durante el ejercicio, que es lo que llamamos nosotros prueba de esfuerzo. Si es que el paciente tiene dolor al momento de la consulta, hay que tomarle un electro con dolor y de repente otro cuando el paciente ya no tenga dolor y compararlos para ver si es que se trata o no de un síndrome coronario agudo. Eh, Parte de la evaluación en el paciente de manera electiva es realizar una ecografía del corazón para evaluar otras causas de angina de pecho, ¿no? Si es que hemos concluido que el dolor es anginoso, para evaluar trastornos de motilidad regional, ¿no? Que puedan sugerir enfermedad coronaria, para evaluar la fracción de eyección, para estratificar riesgo y para evaluar función diastólica. También es importante hacer un Doppler carotidio para evaluar si es que hay o no obstrucciones de lo que se llama ahora más comúnmente grandes troncos supraaórticos, ¿no? Que son las carótidas y las arterias vertebrales que suben hacia el cerebro y forman interiormente el polígono de Willis, y luego las consecuentes irrigaciones cerebrales. Tenemos que podemos hacer al paciente también un monitoreo Holter para ver si es que el paciente tiene arritmias o no, pero básicamente esto yo lo limito a si es que el paciente tiene o no síntomas. Si no tiene síntomas, yo me quedo con la ecografía y con la prueba de esfuerzo y los electrocardiogramas con y sin dolor para ver cambios dinámicos de lo que se llama el segmento ST y la onda T. Una placa de pulmones es importante mirar, a veces hay sorpresas, de repente es un tumor, de repente hay derrame pleural y no lo hemos escuchado en nuestro examen físico y empezamos a buscar el hilo de la madeja para explicarnos qué sucede. Bien, si no hemos logrado demostrar hasta ahora isquemia y nosotros estamos seguros de que el paciente puede tenerla, entonces vamos a buscar evocar la isquemia, vamos a buscar provocar la isquemia. Y para eso tenemos diferentes pruebas. La clásica y la más sencilla y rápida de hacer es la prueba de esfuerzo o ergometría, eh, pero si el paciente no puede caminar o tiene dificultades o no se puede en general hacer una ergometría, podemos plantear el hecho de hacer una ecocardiografía con estrés,
o si el paciente tiene mala ventana ecográfica, es decir, estamos ahí tratando de hacer el estudio y no se logra ver el corazón, por ejemplo, en los pacientes que tienen enfermedad respiratoria tipo enfisema, bronquitis crónica, muchas veces son pacientes que atrapan aire y entonces el aire diluye el eco y la imagen no es buena. Entonces, en este contexto podemos ir a hacer lo que se llama refusión miocárdica, y la perfusión miocárdica puede hacerse con ejercicio físico o inducir un estrés de manera farmacológica. Y a este grupo se ha unido una prueba más, que es la resonancia cardíaca inducida con estrés, para buscar justamente lo mismo que el eco y que la perfusión miocárdica. Hay un quinto elemento de esta fase que viene a ayudarnos en el diagnóstico, y esa es la tomografía coronaria, del cual ya habíamos explicado antes. Pero la tomografía coronaria no es una prueba evocadora de isquemia, no es una prueba funcional. La tomografía coronaria es una prueba anatómica que nos va a decir si hay o no hay obstrucciones, ¿no? Y con ello definir si es que el paciente requiere o no algún procedimiento mayor, y posiblemente explicar si es que la molestia del pecho es o no de tipo isquémico. ¿Qué hacemos en ergometría? En ergometría al paciente se le pone a un monitor para ver el electrocardiograma en tiempo real durante el ejercicio que realiza el paciente. Hay protocolos establecidos para ello, y lo que hacemos es mirar si es que el esfuerzo físico me genera el dolor de pecho, o sea, me genera la isquemia, y eso lo va a medir evaluando desniveles del segmento ST, sean infradesniveles principalmente o supradesniveles. Entonces, nosotros miramos aquí que si mi electrocardiograma tiene un ST infradesnivelado, posiblemente la prueba de esfuerzo va a ser positiva, ¿no? Pero hay que también saber mirar de que hay otros tipos de desniveles de ST. Aquí estamos mirando de un ST aplanado, ¿no? Paralelo a la línea de base, y aquí estamos hablando de un ST descendente. Estos STs que descienden son más serios y son más claros de que el paciente pueda tener enfermedad coronaria, a diferencia de estos ST que son ascendentes, donde posiblemente sea simplemente un trastorno de repolarización en específico que no traduzca isquemia necesariamente. Bien, cuando uno va a hacer una prueba de esfuerzo, hay que recomendarle al paciente que de preferencia no tome medicamentos, sobre todo aquellos que son eh, que van a aliviar la angina al paciente y nos podrían enmascarar resultados, ¿no? Y eso es básicamente el objetivo de esta diapositiva. Este es un ejemplo de una prueba de esfuerzo. Miren ustedes aquí el ST en B3. Miren cómo está en B4, está 2 milímetros abajo, en B5 casi 3 milímetros y en B6 también. Entonces, desde B4 hasta B6 tiene infradesnivel del segmento ST, y pareciera que en D2, en D3 y en ABF hay supradesnivel de ST, ¿no? Entonces, eso está mostrándonos una prueba de esfuerzo muy positiva, que posiblemente nos obligue a suspender el examen. Suspendido el examen, evaluamos que el segmento ST regrese a la línea de base, como está ocurriendo aquí, para estar seguros de que el paciente alivia la angina. ¿Qué pasa si es que el ST se queda abajo y no mejora, o se queda arriba y no mejora? El paciente entonces está en un infarto agudo provocado por la prueba de esfuerzo, y hay que tratarlo como tal según lo que se vea en el electrocardiograma. Esta otra, este otro ejemplo de electrocardiograma está mostrando además aquí un pequeño episodio de taquicardia ventricular. Aquí todavía se continúa con una extrasístole, hay ST elevado en B2 y hasta en B3, y luego no se ve más. Sí se ve muy claro, ST elevado en B1, B2, B3, hasta B4, y luego se queda normalizado.
Este es un electro que pareciera ser normal, pero si ustedes ponen atención, van a mirar que tenemos el segmento ST muy rectificado en D2, lo miramos igual en ABF, está muy rectificado y si no me equivoco también era en D3, es D2, D3 y ABF. ¿Qué significa eso? Significa de que estamos haciendo isquemia y si nuestro ojo no está experto probablemente no lo haya detectado y se nos pueda pasar el diagnóstico. Entonces hay que tener muy claro que pareciera que es normal este electro, pero ahí está la zona isquémica ante nuestra mirada. Otro ejemplo de electrocardiograma con prueba de efecto, ¿no? Donde aparentemente sí aquí no se ve mayor problema. Otra de las pruebas que ya habíamos mencionado es la perfusión miocárdica, que básicamente nos va a evaluar el flujo coronario y la función ventricular izquierda a través de las valoraciones de ventriculografía, fracción de eyección y dilatación de cavidades, e idealmente hacer todas esas valoraciones gatilladas. ¿Qué quiere decir gatilladas? Quiere decir sincronizadas con la onda Q del electrocardiograma, perdón, con la onda R del electrocardiograma. Y entonces para eso nosotros podemos hacer pruebas con radioisótopos, ¿no? Básicamente con tecnesio 99 marcado o con talio 201 y nos va a evaluar justamente todo ello, ¿no? Hay que administrar el radioisótopo durante el estrés máximo y este radioisótopo es captado por las células cardíacas vivas que se les llama viables. Si es que la célula está necrótica, es una célula no viable, es una célula que no va a captar el radiofármaco. Habitualmente se hace en reposo y en estrés. El objetivo del ejercicio debe alcanzar por lo menos el 85% de la frecuencia cardíaca máxima y uno puede usar adenosina, dobutamina o dipyridamol para hacer la parte del estrés farmacológico. Cuando se hace con esfuerzo físico, entonces el flujo sanguíneo, como ya habíamos dicho, aumenta hasta 5 veces el valor basal. Y si es que hay una estenosis coronaria significativa o severa, no permite este incremento, mostrando entonces el paciente disminución de la fuerza de contracción cuando es eco y disminución de la perfusión que se ve por menos captación del fármaco en el caso de este estudio de perfusión miocárdica. Entonces va a haber una diferencial de flujo que va a provocar una distribución heterogénea del radioisótopo. Aquí para mostrar un electrocardiograma con coronarias normales y un flujo normal y luego qué sucede cuando hay alta demanda y la respuesta anormal que obviamente produce el corazón en respuesta a sus obstrucciones. Se usa adenosina o dobutamina, como ya habíamos mencionado. Hay que tener claro que la adenosina puede producir asma bronquial, sin embargo, el efecto de tiempo de vida media de este fármaco es tan corto que el efecto realmente no dura más allá de 2 o 3 minutos. En el dipyridamol, el efecto o el mecanismo por el cual produce isquemia es por fenómeno de robo. Como ustedes están viendo en la gráfica, en la arteria que yo tengo obstrucción, en lugar de producir mayor flujo sanguíneo, termina disminuyéndolo y mandando más flujo sanguíneo hacia la arteria que no tiene obstrucciones, hacia la arteria sana. Y entonces esto lo que hace es empeorar la isquemia y por lo tanto nos va a decir si es que la lesión es severa o no es severa bajo ese mecanismo.
La perfusión miocárdica nos va a mostrar varios tipos de resultados. El defecto fijo, por ejemplo, como dice ahí la diapositiva, es aquella zona del corazón que ya está muerta, que está cruzada, que ha tenido un infarto y que no se va a recuperar más. Los defectos reversibles son aquellos que posiblemente tengan zonas isquémicas donde todavía el corazón, mejorando su irrigación, va a mejorar su función. Y entonces la conclusión luego de eso es que si tenemos defectos reversibles, tenemos que ir a cateterismo para abrir la arteria con una angioplastía electiva. Algunas fotos de lo que se mira en la medicina nuclear, al igual que en el eco, el corazón se corta de tres maneras: en eje corto o ejes transversales, en eje largo horizontal y en el eje largo vertical, para obtener estos diferentes cortes, ¿no? Vean aquí la foto del eje largo vertical, que viene a ser esta, la foto del eje largo horizontal, que viene a ser de aquí, y la foto del short axis o eje corto, que viene a ser correlativamente esta imagen de esta foto. Esto mismo que hemos dicho antes, solamente que a manera de esquema, ¿no? También prácticamente lo mismo. Y el resultado, en este caso, de una perfusión miocárdica normal, donde ustedes ven que se pone en secuencia las fases de estrés y las fases de reposo, desde la punta del corazón hacia la base, ¿no? Y aquí seguimos en la base, y si es que no hay diferencias de colores, el resultado se concluye normal. En el eje largo vertical y en el eje, en este caso, es un ejemplo de eje corto que está mostrando una isquemia inferolateral. Ustedes están viendo aquí que hay una zona que no colorea claramente, y eso es la zona de el infarto, que luego de los análisis el médico nuclear nos dirá si es que este paciente ha tenido un defecto fijo o un defecto reversible. Este examen también puede ser gatillado, es decir, correlacionado con la onda R del complejo QRS, y compara fases de reposo con las fases de estrés. Miren ustedes aquí, por ejemplo, la fase de reposo pinta completamente con el radiofármaco, pero en estrés se queda sin irrigación la pared lateral y la pared posterolateral, lo cual nos habla de un defecto isquémico reversible, porque en reposo está perfundiendo bien y solo en estrés perfunde mal. Un estudio completo que muestra más o menos lo mismo. Los corazones sanos se pintan así claritos, anaranjados, como vieron ustedes aquí en esta diapositiva, pero los corazones enfermos nos muestran colores más oscuros, como esta de acá, ¿no? De tal manera que aquí estamos mirando las zonas isquémicas a nivel de la pared inferior, que son muy claras y que nos van a llegar a concluir probablemente que haya una isquemia inferior. Lo miran ustedes aquí en el eje largo vertical, también pared inferior con falta de irrigación, en estrés, pero en reposo está bien. ¿Cómo evaluamos al paciente con angina? Ya habíamos dicho, esto es a manera de resumen, ¿no? Le hacemos una prueba de esfuerzo que puede ser en treadmill o en bicicleta, le hacemos un ecoestrés, le hacemos una eco con dobutamina, que también es otro tipo de ecoestrés. Perdón, acá se refiere a un eco con ejercicio, con esfuerzo físico, aquí con dobutamina. Aquí podemos evaluarlo con perfusión miocárdica, que puede ser con esfuerzo o con fármacos, y aquí la parte de los fármacos, y también podemos hacerle una tomografía para evaluar tomográficamente lo que ya les había comentado de las obstrucciones, pero que nos da un resultado más anatómico que funcional propiamente. Bien, definiciones de riesgo para las diferentes pruebas que hemos conversado.
¿no? Para la prueba de esfuerzo, para las imágenes de isquemia o para la tomografía coronaria, ¿no? Cuando son de alto riesgo, cuando son de intermedio y de bajo riesgo, y lo que nos acarrea, ¿no? Mortalidad por estos factores o por los hallazgos descritos. Estábamos viendo entonces que en la evaluación inicial todo paciente debe tener un electrocardiograma, se le debe pedir sus análisis de laboratorio, se le debe hacer además también una ecografía de reposo y unas ecografía de reposo y unas placas de pulmones según sea el caso. Cuando uno hace estas pruebas, ¿qué pasa si nos llega un paciente de 95 años, que si bien es autosuficiente, que si bien camina, que si bien se defiende, la familia lo acompaña, pero también hay que considerar los estilos de vida y la calidad de vida del paciente? Hay que buscar otras causas de enfermedad coronaria, hay que mirar qué pasa si la fracción de eyección es baja y hacer la probabilidad pretest para valorar estenosis coronaria, ¿no? También lo que hace uno es eh, revisar la terapia médica. Si es que el dolor de pecho se define como que no es coronario, hay que ver si se medica o no, y si se medica, con qué se medica. Y si el dolor de pecho se confirma que es coronario, entonces hay que mirar la posibilidad de cateterismo y tratar de hacerle la revascularización correspondiente según sea el resultado. Es lo mismo a manera de cuadro, ¿no? Que lo que tenemos que hacer. Bien, algunas pruebas que hay que precisar también cuando el paciente tiene una probabilidad intermedia, ¿no? De enfermedad coronaria. Ya habíamos hablado de la prueba de esfuerzo, e imágenes con estrés, ya sea ecoestrés o perfusión miocárdica con estrés, o tomografía por emisión de positrones con estrés, o una resonancia con estrés, ¿no? También, si es que el paciente tiene baja probabilidad, igualmente se realizan las pruebas de manera similar y uno mira, si es que el paciente no tiene claro que sea el diagnóstico, entonces hay que mirar qué prueba le podemos ofrecer al paciente. Si el paciente tiene isquemia, yo creo que hay que mirar nosotros la mejor prueba para él, y si el paciente no es isquémico, pues es una opción que el paciente pueda ir de alta. En los pacientes de bajo riesgo, si es que no hay estenosis, igualmente uno puede pensar en que puede ir de alta. Si es que hay estenosis y la estenosis es moderada, hay que ver, hay una mayor estratificación de riesgo. Y si el diagnóstico no es claro, hay que seguir buscando pruebas hasta que alguna de ellas nos determine si es positivo o negativo. Pero si la enfermedad coronaria confirma, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es mirar si es que el paciente tiene síntomas y darle una terapia médica óptima. Si es que el paciente controla sus síntomas, probablemente la indicación sea seguir con su tratamiento y nada más. Ahora, esto es lo que dice la guía. En mi particular posición, yo a esos pacientes que tienen prueba anormal, que las pruebas inducidas que le hice les genera alguna alteración isquémica, entonces yo le planteo al paciente directamente la opción de hacerle cateterismo, porque el cateterismo es el examen más fiable, es el gold estándar que nos va a determinar qué cosa es lo que tenemos que hacer en adelante. La tomografía coronaria es una alternativa a las pruebas de estrés o inducidas o que habíamos mencionado antes, ¿no? Pruebas funcionales. Esa es una prueba más que nada anatómica. Y vean ustedes que su indicación de uso es más o menos indicación de tipo 2A, ¿no? Al igual que hacer la misma prueba para pacientes que tengan enfermedad coronaria previamente definida,
pero de grado intermedio. Bien, pero ¿para qué sirven todas estas pruebas? Estas pruebas nos van a servir para encontrar un riesgo isquémico en el paciente y mirar, como ya hemos venido conversando, si es que el paciente tiene alto, bajo o gran riesgo. Y si el paciente tiene entonces alto riesgo, yo lo que tengo que hacer es ir a plantearle, hacerle un cateterismo y ver de acuerdo a eso qué tratar. En este contexto, yo les comento que cuando tengo un paciente así, en esta condición, y hay que plantearle el cateterismo, yo le digo, señor, tenemos que ir a este estudio porque es importante, es un estudio que va a determinar qué tenemos que hacer con su corazón y bueno, si el paciente está de acuerdo, se hace, si no está de acuerdo, no hace y a veces argumentan muchas cosas, como por ejemplo, doctor, no, yo no me hago cateterismo porque a mi papá le hicieron la semana pasada y se murió. El infarto se le desarrolló y yo no pude hacer nada por salvarle la vida, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, lo que hay que mirar es explicarle que un resultado de cateterismo nos puede dar cuatro posibles respuestas. Una, que no tenga nada, que de repente sus arterias estén pues aparentemente sanas, en cuyo caso bravo para él, no tiene nada, toma solamente sus pastillas y ahí acabó la historia y regresa a controles posteriores. Otro resultado puede ser que encontró una obstrucción o dos, pero de repente en lugares difíciles donde el paciente no pueda tener angioplastía. Si son lugares accesibles, claro está, el segundo tipo de tratamiento es hacer la angioplastía. Pero si, como decía, las coronarias muestran anatomía difícil y no hay cómo pasar eh, la guía para la angioplastía, uno plantea al paciente hacerle bypass coronario. Y hasta ahí yo creo que el paciente podría sentirse optimista, claro, a nadie le gusta que lo operen, pero de repente es la mejor solución para sus problemas de las coronarias. Sin embargo, sin embargo, puede ocurrir que las arterias estén difusamente enfermas. Y si las arterias están difusamente enfermas, entonces ya no se va a poder hacer ni angioplastía ni bypass coronario y en consecuencia el paciente tiene que eh, ir solamente a terapia médica óptima y tratar de controlar todos sus síntomas bajo esta manera. Muchas veces el paciente controla, otras veces no controla y está siempre con angina y habrá que modificar el tratamiento, habrá que aumentar dosis y según ello, pues definir. Esta diapositiva que nos habla de algunas consideraciones especiales, lo voy a decir con mis palabras más que limitarme a leer lo que dice aquí. Y todo paciente hipertenso, diabético, dislipidémico y o fumador debe ir a una condición de estratificación de riesgo haciendo las pruebas que hemos venido conversando. Y se empieza, claro está, con un electrocardiograma de reposo. Pero en el paciente diabético es aquel paciente que tiene por defecto enfermedad coronaria, por defecto tiene dislipidemia, ¿no? Y el paciente diabético es el que más frecuentemente se vuelve hipertenso comparado con el no diabético. Entonces hay que siempre estar estratificando riesgos para ver qué cosa es lo que hay que hacer con el paciente. Eh, Después de eso, si es que hay alguna prueba normal, entonces procedemos a hacer más estudios para definir qué cosa es pues lo que tenemos que mirar. Y en el diabético decirle siempre, si usted es diabético, piense que ya ha tenido un infarto, aunque nunca lo haya tenido, porque si nos confiamos, claro, un infarto. ¿Qué significa eso? Que a este paciente yo, además de darle sus antidiabéticos, que el endocrinólogo probablemente ya le está recetando, yo tengo que darle aspirina y tengo que darle una estatina para estabilizar las placas y realmente al paciente no le ocurra algún síndrome coronario agudo.
Pero no todo lo que brilla es oro. En algunos casos hay prueba de fuerza positiva, prueba de perfusión positiva, resonancia cardíaca positiva. Uno va al cateterismo y mira y las arterias son normales. ¿Qué puede haber pasado? Pues puede ser que haya ocurrido que el paciente es portador de obstrucción de las arterias pequeñas de la microcirculación y eso no lo vamos a ver con el cateterismo. Durante la angina vasoespástica hay que tomar siempre un electrocardiograma y si se puede hacer un cateterismo. El tratamiento está basado fundamentalmente en procesos que empiezan por cambios en el estilo de vida, como deben haber ustedes hecho clases de hipertensión, diabetes y dislipidemia, o si no lo han hecho, la van a hacer. Básicamente, el primer paso en el tratamiento es cambios en el estilo de vida, y luego hay que hacer ejercicio, bajar de peso, comer menos grasa, ¿no? Y mirar que las grasas saturadas no sean menos del 10% de la ingesta calórica total, ¿no? Y si es que es así, hay que reemplazarlas por grasas poliinsaturadas. De preferencia, hay que bajar la sal de la dieta a menos de 5 gramos al día. Hay que comer fibra de 30 a 45 gramos por día. Hay que comer sus 200 gramos de fruta por día, no ponerle ni mielcita ni leche condensada, porque eso aumenta mucho las calorías. Hay que comer 200 gramos de vegetales por día también, significa tu ensalada, tu lechuga, tu brócoli. Eh, Hay que comer pescado por lo menos 2 veces a la semana, ¿no? E idealmente de esos más negritos que son más feos, y son más feos porque tienen harto omega 3 que son buenos para el corazón. Hay que disminuir el consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Que se debe limitar a, dependiendo de la bebida que uno tome, a 1 onza de whisky al día para hombres, perdón, 2 onzas de whisky al día para hombres o 1 onza de whisky al día para mujeres. Un segundito, por favor. Ahorita sigo. Muy bien, ya falta poco para terminar. Entonces el tratamiento ya entrando a la parte farmacológica va a incluir aspirina, va a incluir estatina, va a incluir beta bloqueador, no les voy a decir cuál, ustedes los conocen a todos. Hay que mirar si es que el paciente sigue o no con clopidogrel, sobre todo si es que ha tenido o no angioplastía. Inhibidor ECA, como ya hemos venido mencionando durante estos días, el inhibidor ECA, si es que el paciente no es diabético, no es hipertenso y no tiene falla renal, pues no es necesario, salvo que haya habido ya un infarto y tenga que tomarlo hasta 6 meses, luego de lo cual se suspende. Pero si el paciente es diabético, si el paciente es hipertenso, si el paciente tiene algún grado de enfermedad renal leve, sobre todo, hay que este, mantenerlo con el inhibidor ECA porque es parte de el manejo integral que el paciente debe recibir. Nitratos de ser necesario, ¿no? Beta bloqueadores, que aquí están mostrándose para ustedes, calcio antagonistas, sobre todo los primeros que son los de tipo dihidropiridínicos, los de abajo que son los no dihidropiridínicos están casi en desuso y casi ya no se encuentran mucho en el Perú debido justamente a su menor prescripción cada vez, ¿no? Hay que conocer algunos efectos secundarios y contraindicaciones de los medicamentos, sobre todo de los nitratos de acción corta, ¿no? Mirar efectos secundarios, mirar contraindicaciones, mirar también cuando se usan con inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, ¿no? Tipo sildenafilo y otros parecidos. Bloqueadores, qué efectos secundarios nos pueden producir, contraindicaciones. Igualmente, no voy a leer la tabla porque es aburrido, ustedes lo tienen en todos los libros, o si no, buscan en la guía europea de manejo de enfermedad coronaria crónica o la guía americana. Calcio antagonistas,
de tipo no dihidropiridínico, calcio antagonistas de tipo dihidropiridínico y valbradina, que es uno de los fármacos más recientes que se ha venido a integrar a este grupo. Nicorandil también es uno de los más recientes. Trimetazidina, que así tenemos en el país, ayuda mucho sobre todo para el paciente sintomático con angina de pecho persistente. Ranolacina, también nuevo, no recuerdo bien si lo tenemos en el país, y alopurinol para mirar temas relacionados a trastornos del metabolismo de las purinas, básicamente hiperuremia. Bien, pero no se trata solamente de ponerlo a dieta y ejercicio al paciente y de ponerlo en medicamentos al paciente. Obviamente hay que educarlo, ¿no? Y hay que educarlo y hay que enseñarle y hay que decirle que aprenda a reconocer sus síntomas. Si es que el paciente ya tuvo un infarto alguna vez, entonces el paciente va a tener dolores parecidos, más leves o más intensos, eso depende de la persona y del cuadro clínico, pero el dolor va a ser generalmente muy parecido. Una cosa que ustedes también tienen que saber es que si un paciente va a presentarse con un síndrome coronario agudo, hay que saber dónde lo llevo. No lo voy a llevar a la posta que está a una cuadra de mi casa porque de repente incluso está cerrada o simplemente hay un enfermero y no sabe qué hacer. Ustedes cuando estén frente a un paciente o sospechen que un paciente pueda estar teniendo un infarto de corazón o un infarto cerebral, un ACV, tienen que saber qué centro es el que atiende a eso más eficientemente y a ese lugar yo lo llevo. Por ejemplo, si un paciente asegurado que vive por Miraflores tiene un infarto y vive justo al frente del hospital Angamos, no hace nada llevándolo ahí, porque en Angamos no le van a solucionar el problema. Tiene que llevarlo a Rebagliati y eso va a ayudar mucho al paciente a solucionar su problema de infarto, ¿no? Entonces, esas son cosas importantes que nosotros tenemos que aprender y leer. Si es que el paciente en algún momento tiene enfermedad severa y está con síntomas como angina de pecho, uno puede pues aumentar beta-bloqueadores a dosis máxima y si es que el paciente es sospechoso de angina vasoespástica, va mejor con calcioantagonistas o nitratos. Ya hemos dicho que aspirina a dosis baja y clopidogrel, la prevención son importantes, la estatina también, y eso sobre todo va dirigido al diabético y o al que ya tiene enfermedad coronaria sin que sea necesariamente diabético. El tratamiento para la angina microvascular es muy parecido al de la angina de las arterias epicárdicas, solamente que aquí no vemos qué pasa, no sabemos qué tiene, solamente lo deducimos por el cuadro clínico y porque el cateterismo al cual se llegó con el paciente, pues es un cateterismo que nos muestra arterias epicárdicas normales. Ayudan mucho los beta-bloqueadores, ayudan mucho los calcioantagonistas no dihidropiridínicos y podemos seguir un poco el camino de este tratamiento. El seguimiento puede ser trimestral o semestral, en el peor de los casos una vez al año, pero en ese tiempo asegurarse de que el paciente no deje de tomar su tratamiento. Si es que ustedes tienen que viene cada 2 años o cada 3, ese paciente no está siguiendo el tratamiento y lo toma cada que se acuerda o cada vez que tiene que visitar al médico para decirle a uno que sí lo toma. Dentro de esos chequeos periódicos debe haber un electrocardiograma anual por lo menos y compararlo con el que tenía antes para saber si aquí hubo cambios o no hubo cambios. Considerar también prueba de estrés, ya sea de esfuerzo clásica sencilla o las pruebas de imágenes con estrés para definir si es que hay alguna isquemia o no. De ser el caso y alguna de las pruebas sale anormal, entonces considerar continuar aspirina, clopidogrel y de repente ponerle algún stent medicado que pueda solucionar el problema. El tratamiento tiene que estar siempre dirigido por un cardiólogo y ese cardiólogo idealmente debe ser parte de un heart team que va a evaluar al paciente si es que el paciente necesita de una ampliación de tratamiento o ampliación de pruebas diagnósticas según evolucione.
Todo paciente que ya pasó por revascularización y que necesita seguimiento es básicamente muy parecido a lo que hemos dicho antes. Paciente con enfermedad coronaria crónica, se le hace estratificación de riesgo con electrobasal, con prueba de esfuerzo, con ecografía basal y o, si es que no puede hacer prueba de esfuerzo, considerar alguna de las pruebas de imágenes inducidas por estrés. Es justo lo que acabamos de mencionar. La primera línea habla de pacientes que tienen que ser manejados con imágenes por estrés, sobre todo si es que están sintomáticos. Cuando el paciente no responde al tratamiento, ni incluso a los nuevos fármacos que hemos mencionado, como la ranolazina, la trimetazidina y la ivabradina, hay métodos para tratar de aliviar la angina al paciente, como por ejemplo este primero, que no está probado ciertamente, pero hay evidencia que lo favorece, y es la contrapulsación externa incrementada, ¿no? Es el paciente que se le mete a una máquina que le va a hacer masajes de contrapulsación en todo el cuerpo para con ello tratar de mejorar la irrigación coronaria. También se tiene la estimulación del nervio eco por vía percutánea, ¿no? Alivia un poco los síntomas porque distrae la sensación. En realidad, como ustedes entenderán, no se está curando nada, lo único que se está haciendo es tratar de aliviar la molestia anginosa. También existe el bloqueo de la cuerda espinal, ¿no? Que al igual que el anterior, disminuye síntomas, pero también disminuye la calidad de vida del paciente. Y finalmente, un método que no se recomienda, pero que se ha escrito, es la revascularización transmiocárdica. Es como hacer huequitos al músculo cardíaco para que la sangre se meta por esos huequitos y tratar de irrigar el miocardio de esa manera. Bien, este es un cuadro resumen de todo lo que hemos visto. Básicamente es la conclusión ya de lo que hemos conversado, ¿no? Empezar porque el paciente tiene o no tiene dolor de pecho. Y si tiene dolor de pecho, evaluarse que el paciente tiene un dolor de pecho isquémico o no isquémico. Y si es que es isquémico, entonces empezar con las pruebas desde un electrocardiograma y ecocardiograma en reposo, análisis de sangre y luego ir progresando paulatinamente por los exámenes hasta tener que llegar a un cateterismo y de acuerdo a esto mirar si es que hay lesiones de baja probabilidad, de intermedia probabilidad o de severa probabilidad y definiendo con ello el tratamiento a seguir. Si la angina se alivia, entonces continuar con los medicamentos ya indicados. Si la angina no se alivia, hay que aumentar medicamentos probablemente a los de segunda línea. Si es que solamente se trata de prevenir, obviamente hay que modificar los estilos de vida y control de los riesgos que ya el paciente pueda tener. Hay que insistir en la educación del paciente y sustentarnos en una terapia basada en estos grupos de medicamentos, ¿no? Aspirina, estatina y ECA o ARA2. Finalmente, si es que hay enfermedad coronaria significativa que produce isquemia, mi conducta es invasiva y básicamente eso nos lleva a revascularización de la mejor manera posible, ¿no? Eso significa cateterismo y mirar qué se puede hacer o no se puede hacer. Muchas veces se soluciona todo con angioplastía, otras veces hay que ir a cirugía, otras veces se puede una arteria poner bypass o la otra se puede hacer cateterismo y hacer angioplastía y entonces se llega a una terapia híbrida. Pero si es que el paciente tiene severa enfermedad coronaria y difusa, donde la angina se vuelve refractaria, hay que pensar en estas opciones no probadas absolutamente, pero en algo ayudarán al paciente que casi todo lo tiene perdido. A más arterias obstruidas, obviamente el score Syntax, que es un score de pronóstico, va a ser mayor, ¿no? El caso se debe discutir con el Heart Team y mirar la opción de intentar angioplastía
o si es que el paciente es de bajo riesgo quirúrgico, ir a bypass coronario. Finalmente, si es que el paciente tiene obstrucción de la arteria más importante, que es el nacimiento de la coronaria izquierda, el tronco de coronaria izquierda, pues hay que mirar si es que solamente es el tronco o se comprometen algunos otros vasos, si es que es a nivel del comienzo de la coronaria, si es a la mitad o si es distal, cerca de la bifurcación, ¿no? Y todo esto siempre se discute en la opción de ir por el camino de la angioplastía o del bypass coronario, según sea el riesgo del paciente. Muy bien, hasta ahí es más o menos lo que les quería comentar de enfermedad coronaria. Yo creo que aquí el tema es un poco más saber cómo prevenir los factores de riesgo, diabetes, hipertensión, tabaco y dislipidemia, y tratar al paciente, integrarse con él, educarlo bien para que el paciente no falle en el tratamiento y pueda seguir su vida sin mayores contratiempos y no llegar al síndrome coronario agudo. Muy bien, ¿alguna pregunta? Nicole. Sí, doctor, disculpe. Quería consultar referente a las pruebas de estrés. ¿Por cuánto tiempo más o menos tiene que aplicarse el paciente? Eso depende. Tú tienes que mirar tu paciente qué tipo de enfermedad tiene y cómo responde. Las pruebas de esfuerzo físico van a depender de qué tanto físico propiamente tenga el paciente. Las pruebas farmacológicas se llevan hasta que el paciente alcance un mínimo de 85% de la frecuencia cardíaca que se estima para su edad, y por ahí uno va avanzando, ¿no? Ah, ya. Ya, gracias, doctor. Doctor, disculpe, y las más recomendadas, como mencioné, eran, por ejemplo, si nosotros esto lo queremos aplicar en, digamos, en nuestro serum, sería más las ergométricas, ¿verdad? Hacerles ejercicios Sí, de si es que caminatas. tienes la suerte de tener una faja ergométrica, porque es muy probable que ni siquiera tengas electro y entonces va a ser difícil poder hacer algo. Lamentablemente, a nivel de la salud nacional, tener un equipamiento, si tienes suerte de estar tú, ya es suerte para la población. Si más allá de eso tienes un electrocardiograma, es todavía mucha suerte para la población, pero es probable que solamente encuentres agujas, jeringas, gasas, algodones y nada más, aparte de la enfermera y el portero del centro de salud, ¿no? Ya, entonces, en ese caso, derivarlo, nada más sería. Referirlo a un hospital. Sí, así es. Siempre la duda beneficia al paciente y es mejor derivarlo para que el paciente sea más evaluado en otros centros donde se puedan hacer todos esos estudios. Ah, ya. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta final? Si no, nos despedimos. Bien, muchas gracias. Estamos conversando hasta el examen.